Antes de tocar algunos temas, algunos elementos que están relacionados con lo que es el sinóptico o los contenidos de la unidad curricular, es importante que ustedes como participantes conozcan el temario de la asignatura y, por otro lado, el plan de evaluación. Sin embargo, quisiera que a través de una estrategia de inicio motivacional, en la cual ustedes pues puedan participar, partiéramos de una frase de Mario Benedetti que dice que en la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. ¿Cómo podríamos aplicar esta frase en la educación? ¿Quién quisiera compartir con nosotros sus ideas donde diríamos que en la educación deberíamos evitar estas tres figuras geométricas? ¿Por qué? ¿Quién quisiera iniciar? Bien, Jessica, vamos a Bueno, buenos escucharte. días. En la educación, evitar tres figuras geométricas, los círculos viciosos. Yo creo que siempre un docente hacer lo mismo y lo mismo en cada clase puede ser aburridor tanto para los estudiantes como para el mismo docente. Entran precisamente en un círculo vicioso todo el tiempo y creo que no se avanza mucho, no es muy didáctico ni para los estudiantes ni para el docente aplicar de pronto ese tipo de método para enseñar. En cuanto a los triángulos amorosos, paso, y a las mentes cuadradas, cerrarse siempre a lo mismo, no buscar otras alternativas pues para que los estudiantes sigan aprendiendo, no buscar cosas nuevas, no innovar, cerrarse siempre a lo jerárquico, a lo de antes, y no pensar en una forma de educación un poco más moderna y más didáctica a los estudiantes. Es mi opinión. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Muy buenos días, mi nombre es Jessica Tapia, apoyando un poco la participación de la compañera Tocaya. Pues estoy muy de acuerdo con ella para complementar un poco. Dice que los círculos viciosos a veces como docentes tomamos ciertas posturas donde no permitimos de hecho que hasta el mismo estudiante muestre sus capacidades, sino que los cerramos y no les permitimos ir un poco más allá de que ellos puedan explorar esos conocimientos, sino que nosotros truncamos muchas veces porque estamos cerrados también en esos triángulos. A veces nos enamoramos de una teoría, de una didáctica, y no nos atrevemos, no nos arriesgamos porque le tenemos miedo a los cambios y a las transformaciones. Entonces, truncamos esos procesos de los niños, y con unas mentes cuadradas es porque de hecho a veces no permitimos que otras personas nos den sus puntos de vista, nos compartan sus estrategias, sino que estamos encerrados y enmarcados en lo que ya somos, en lo que aprendimos, y no nos atrevemos a innovar, a hacer esos cambios. Entonces, porque todo cambio genera un trauma, y a veces el proceso es doloroso, cuesta, se nos es difícil. Entonces por miedo a esos cambios, a esas dificultades, nos quedamos siempre ahí en lo mismo. Ese es mi aporte, profe. Muy bien, Jessica. Veo una mano levantada acá, dice Alejandro. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estoy con el operador de mi esposo. Okay. Mi nombre es Noris Pertus Gómez, licenciada, especialista en lúdica educativa, enamorada de mi profesión. El aporte que yo le hago, profe, a esta bella frase, los círculos viciosos, es el siguiente. El vicio más grande que adoptamos los docentes es la zona de confort. A veces nos sentimos tan cómodos en esa zona de confort que cometemos tantos errores y repetimos cada vez el mismo error, y no nos permitimos analizar qué está fallando porque nos sentimos cómodos. Entonces ese es un círculo vicioso que cometemos muchas veces, y por sentirnos nosotros cómodos no nos ponemos en los zapatos de nuestros estudiantes. Entonces un círculo vicioso es la zona de confort. Cuando uno está en la zona de confort,
uno dice, no, déjeme trabajar así, que yo tengo tantos años de estar haciendo lo mismo y me ha funcionado. Eso piensa uno, eso piensa uno. En los triángulos amorosos, pues no paso en ese tema. Sí. En las mentes cuadradas, precisamente, nosotros que pertenecemos a otro estatuto, siempre hemos tenido de pronto un enfrentamiento, digamos, un poco incómodo con nuestros colegas que pertenecen al otro estatuto, porque ellos dicen que como venimos, que escoba nueva barre mejor, que ellos creen que saben más que uno, que ellos, entonces como uno trata de innovar, eso lo coloca a uno como en ese enfrentamiento. Ya ellos no permiten, porque ya ellos tienen algo fijado, ya ellos tienen algo, mejor dicho, practicado desde hace años, desde que ellos aprendieron, y ellos no permiten muchas veces que uno les sugiera, mira, señor, mira, profe, mira, compañero, a nosotros en la maestría, en la especialización, nos enseñaron esto, que se facilita más el trabajo. No, ya yo estoy acostumbrado con los preparadores desde hace 200 años. Entonces, esas mentes, o sea, por no innovar, los hace mente cuadrada, ¿ya? Que no piensan en el cambio, sino que piensan solamente en lo que ellos están haciendo está bien y que ya ellos ahorita están a puertas de pensión y que ellos no van a cambiar hasta a estas alturas de la vida. Ese es mi aporte, profe. Bien, muchísimas gracias a quienes han participado. Efectivamente, esta es una frase que cabe con lo que es el proceso educativo actualmente, en la cual nosotros, pues a veces quienes tenemos la hermosa labor de enseñar, nos encontramos en situaciones en las cuales no sabemos cómo atender y que desde el punto de vista emergente nos conlleva tal vez a mantener esos círculos viciosos porque nos quedamos con las formas o maneras tradicionalistas de llevar a cabo la educación, o en su defecto nos casamos con solo una asignatura o materia o curso y no nos permite innovar, generar nuevas ideas, generar estrategias que permitan descubrir en el estudiante, estrategias o herramientas heurísticas que permitan explorar, donde el individuo tenga la capacidad de construir y tenga la capacidad de reflexionar y generar sus propios aportes. Y que cuando hablamos de los triángulos amorosos, de igual manera también está asociado a esos procesos administrativos que en ocasiones nosotros llevamos, porque a veces el Ministerio de Educación establece unas directrices, quien gerencia la institución da otros lineamientos, y nosotros como maestros que somos también gestores dentro del ambiente de aprendizaje, entonces caemos en una situación que nos lleva a tal vez a veces creer que estamos fracasando en el proceso que estamos llevando a cabo. No obstante, ello hace que nosotros como encargados del arte de enseñar debemos también erradicar esas mentes cuadradas y promover el pensamiento crítico, creativo, reflexivo en nuestros estudiantes, dejando también ese pensamiento vertical o esa educación positivista que se tiene que adaptar a las necesidades e intereses actuales. Y con más razón en estos momentos de pospandemia, donde nos están invitando también a reincorporarnos a los centros escolares y que a veces nosotros quedamos atados de mano porque creemos que no tenemos las herramientas adecuadas para hacer educación. Entonces nosotros como maestros somos inspiradores, somos constructores de sueños y que de nosotros depende también a través de nuestras estrategias pedagógicas que las nuevas generaciones estén en la capacidad de construir, reflexionar, contrastar y hacer país o hacer nación. En el mismo orden de ideas, quiero compartir con ustedes lo referente al programa de la asignatura. Esta asignatura contiene 4 ejes temáticos, los cuales están enmarcados a la unidad número 1, que es la educación y la enseñanza. Aquí vamos a ver algunos conceptos básicos sobre qué es la educación, cuáles son sus características, tal vez estudiar un poco lo que es el concepto de enseñanza y las características de la misma, en quién está centrado el aprendizaje, cuáles son las perspectivas o enfoques de la educación y la enseñanza,
recordando que la enseñanza es un proceso más unidireccional, que es del maestro hacia sus estudiantes, que el aprendizaje se centra en el educando y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje es el proceso interactivo en el cual es recíproco y que nosotros también estamos en la capacidad de aprender. Luego nos vamos hacia la unidad número 2, que es sobre las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza. Aquí vamos a volver a recordar un poco lo que tal vez en el pregrado estudiamos, los que somos del área de la educación y los que son de otras áreas del conocimiento y que están inmersos en esta bonita tarea de enseñar. Nuevamente vamos a estudiar un poco acerca de la teoría conductista, la cognitivista, vamos a recordar nuevamente un poco de Skinner, de Paulo, de Piaget, vamos a volver a revisar acerca del aprendizaje significativo o las teorías de Ausubel, de Brunner, las teorías de la enseñanza desde el punto de vista de lo tradicional, la escuela activa, la escuela nueva, la teoría humanista, los procesos de transdisciplinariedad, la ecoformación, entre otras. Y comunidad número 3, tenemos los modelos didácticos, donde nos permite a nosotros también ver cuáles pueden ser aplicados dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuál nosotros como maestros estamos aplicando y de qué manera yo podría también cambiar o transformar mi práctica pedagógica. Y la unidad número 4 nos va a permitir identificar algunos puntos centrales relacionados con lo que es la pedagogía, la andragogía y la antropología, dejando también o erradicando esos conceptos errados de que tenemos de que la pedagogía es solo el arte de enseñar al niño, cuando la pedagogía es la forma o la manera de hacer educación y que la pedagogía está inmersa en todos los procesos, en cualquiera de los niveles, edades y etapas. Que la andragogía sí es un proceso más horizontal, como en el cual nosotros estamos ahorita, donde hablamos de un facilitador y de unos participantes y que en colectivo construimos el conocimiento y ese engranaje entre la pedagogía y la andragogía para hablar de la antropología, como también como una manera de llevar a cabo los procesos de educación. Resulta que estas unidades temáticas tengo propuesto un plan de evaluación. Tenemos la unidad número 1 con educación y enseñanza con 2 estrategias de evaluación. Una composición, no quiero hablar de ensayo porque a veces el ensayo nos limita, ¿no? O porque el ensayo es una estrategia como muy lineal donde debemos cumplir como muchos requisitos. Esto no significa que vamos a construir una composición que no corresponda también a las exigencias del nivel en el que nos encontramos. Pero sí que ustedes en una cuartilla o en una página puedan tomar o puedan escribir sobre estas 3 proposiciones, donde se haga un contraste entre lo que es la educatividad y la educabilidad, donde veamos de lo ingenuo al ingenio y de lo patológico a lo pedagógico. Entonces, que ustedes puedan construir 3 composiciones, es decir, 3 páginas, donde hagan una reflexión sobre estos elementos, porque es ese primer acercamiento al temario de nuestra unidad curricular. Esas composiciones tienen una ponderación del 15%. Y acompañado de esa composición, vamos a hacer un mapa mental que englobe los siguientes conceptos: pedagogía, didáctica, andragogía, técnica, actividad, estrategia, que ustedes aprendan a diferenciar qué es una técnica, qué es una estrategia y qué es una actividad. Recordando que la técnica, ¿qué viene siendo? La actividad, ¿cuándo la aplicamos? Y la estrategia, ¿cuándo nosotros la incorporamos? ¿Ok? Lo que es también enseñanza, aprendizaje y los recursos desde el punto de vista instruccional y tecnológico, y lo que va de la mano con la lúdica y la heurística. Resulta que a veces nosotros vemos a la lúdica solamente como la manera de enseñar a través del juego, pero resulta que la lúdica es la manera o forma de llevar los procesos formativos a través de la innovación. ¿Ok? Y la heurística es lo que nosotros conocemos como el aprendizaje a través de la exploración y del descubrimiento. Ese mapa mental debe tener su leyenda, porque para algunos el mapa mental tiene un significado y al momento de poderlo revisar es importante siempre identificar ciertos elementos con una leyenda y que ustedes hagan una interpretación de igual manera de una cuartilla.
Recuerden que el mapa mental se llama así por su estructura cognitiva, el cual debe tener una idea central. Y de esa idea central comienzan a salir unas aristas. Yo lo relacionaría con las neuronas, en las cuales comienza a generarse un proceso de sinapsis del contenido, y ella debe ir en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, en plataforma van a tener ejemplos de mapas mentales para que ustedes se guíen y puedan ver cómo se construye el mismo, y que también les pueda permitir a ustedes utilizarlo como estrategia de evaluación al momento de trabajar con sus estudiantes. La unidad número 2, esta actividad también tiene una ponderación del 15%. La unidad número 2, que es las teorías del aprendizaje, vamos a elaborar un mapa cognitivo. Para ello yo voy a subir a plataforma un material acerca de los tipos de mapas cognitivos que existen. Ustedes revisan el material y escogen el que para ustedes sea más idóneo desarrollar. Aquí hablaríamos de mapas cognitivos, ya sean tipos telarañas, ya sean redes semánticas, mismos mapas conceptuales, entre otros. Y ese mapa cognitivo debe ir acompañado de un video. Es decir, ustedes luego que hagan su mapa, ustedes se graban haciendo su exposición del mismo, lo subimos a YouTube. ¿Y qué vamos a subir a la plataforma? Sus diapositivas del mapa cognitivo o la imagen del mapa cognitivo y el link de YouTube para que sea más fácil cargar ustedes la actividad a la plataforma. Esa estrategia tiene una ponderación del 20%. La unidad número 3, que es acerca de los modelos didácticos, tengo como estrategia planteada un cuadro comparativo entre el modelo educativo conductista y el modelo educativo constructivista. Que ustedes establezcan este cuadro comparativo en función de variables, ¿sí? Por ejemplo, en quién está centrado el aprendizaje, de igual manera qué tipo de técnicas son empleadas, cuál es la figura del docente en este tipo de modelo de enseñanza o en el proceso formativo. Y sumado al cuadro comparativo vamos a hacer una reflexión sobre cómo es la práctica pedagógica de ustedes en estos momentos y qué harían para transformarla. Porque a veces nosotros consideramos que lo estamos haciendo de forma correcta. Y significa que a veces al leer teorías nos damos cuenta que podríamos modificar nuestra forma de llevar a cabo la práctica pedagógica. Y si no estamos ejerciendo, lo van a hacer en función de la formación que ustedes recibieron en su pregrado o en su experiencia como estudiantes a nivel de educación secundaria o primaria. Porque nosotros puede ser que tuvimos un maestro que nos impactó porque su práctica pedagógica fue muy constructivista, o como también pudimos tener ese maestro conductista lineal que también nos llevó a decir, bueno, yo voy a estudiar educación porque voy a transformar esa manera de enseñar. Entonces, siempre partiendo de la experiencia. Y la unidad número 4, ustedes van a planificar una microclase de 10 minutos en la cuales deben englobar los elementos de una clase participativa. Recuerden que toda clase debe tener 3 momentos. Un inicio, que son las estrategias de motivación, donde nosotros no deberíamos iniciar diciendo hoy voy a hablar acerca de tal, sino tratar de que el estudiante, por medio de la curiosidad, descubra cuál es el tema a desarrollar. Luego de ese inicio, nos vamos con el desarrollo de la clase, la cual debe tener también cierres parciales, donde hacemos preguntas, donde nosotros, en cierto modo, vemos cómo va el aprendizaje del educando y hacer un cierre del encuentro. 10 minutos en los cuales ustedes deben tomar un tema de cualquier interés, de acuerdo a las áreas del conocimiento en las que ustedes pues, van desarrollando su práctica pedagógica. Y esa microclase debe tener su respectiva planificación. Esto es como una forma de que nosotros conozcamos cuáles son los modelos que estamos nosotros estableciendo como maestros, y que en cierto modo nos permite también ver qué estrategias aplican mis compañeros y que yo pueda utilizar dentro de los ambientes pedagógicos. Esa clase ustedes deben entregar su respectiva planificación. Yo voy a subir a la plataforma un formato donde ustedes puedan planificar, puedan escoger las estrategias, y ustedes lo que hacen es grabarse sus 10 minutos y subirlo igual en línea a YouTube. Y vamos a abrir un espacio que se va a llamar un cafetín virtual, donde ustedes puedan subir su link y que todos podamos participar y ver de qué manera se desarrolla esa microclase.
Entonces, de esta manera, tengo planteado el plan de evaluación. Vamos a dar los tiempos para tal fin, para que no estemos tampoco un poco estresados de que ya voy a cerrar plataformas, sino que yo siempre mantengo todas las actividades abiertas hasta el último día de la materia, de forma de que en ustedes está, si se dejan llenar de actividades y que no las van cumpliendo en las fechas establecidas, pero de igual manera, si la clase cierra, por ejemplo, el 30 de octubre, hasta ese día permanecen abiertas todas las evaluaciones. ¿Ok? De forma de que ustedes desde el punto de vista andragógico puedan ir adaptándose a sus necesidades, pero en cierto modo que el educando pues o el participante también desde un punto de vista flexible pueda cumplir con las exigencias del curso. Muy bien. Frente a cualquier actividad, yo estoy atento, estamos en el grupo de WhatsApp. De igual forma, yo coloqué al inicio de las diapositivas mi número de teléfono y mi correo electrónico que nos permita pues también interactuar, o por medio de la plataforma del aula virtual ustedes pueden hacer sus diversas preguntas. ¿Estamos claros? Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenida. Buenos días para todos. Profe, le tengo una pregunta. Con respecto a la cuarta actividad, donde usted nos pide que realicemos un video de la microclase, bueno, en mi caso y en el caso de muchos compañeros aún estamos trabajando de manera virtual. Entonces, ¿cómo sería para realizar ese video? O sea, ¿hacemos el video dando nuestra clase de manera virtual? Pues la idea no es que sea una microclase utilizando los entornos virtuales, ¿sí? Que ustedes lo que podrían hacer es grabarse como si estuviéramos en la presencialidad. Así no vayan estudiantes, sino que ustedes planifiquen 10 minutos una clase, de manera de que ustedes a través de láminas, a través de rotafolios, si ustedes quieren utilizar un juego, si ustedes quieren utilizar una estrategia innovadora, la desarrollan en esos 10 minutos y se pueden grabar en cualquier espacio de su casa, o el día que vayan a la institución educativa y ustedes tengan encuentro, o en un espacio abierto. Lo importante es hacer unas estrategias pedagógicas que sean innovadoras, que nos permitan a nosotros romper esos paradigmas de las clases que hacemos tradicionales dentro de un aula de clases que a veces nos limita, ¿no? Entonces, que ustedes en esos 10 minutos nos puedan presentar una estrategia que sea innovadora y que nos podamos utilizar para desarrollar un contenido. Bien, tengo a Jessica con la mano levantada. Profe, tengo una inquietud. ¿Cuántos encuentros programados tenemos con usted? Tenemos programados 2 encuentros más, en los cuales pues yo voy a abordar unos temas para que permitan profundizar ciertas teorías que le van a servir a ustedes para la construcción de las actividades. Ok, profe, muchas gracias. Marixa tiene la mano levantada. Gracias, profe. Muy buenos días para todos. Buenos días. Profe, yo tengo una inquietud también con respecto a la unidad 4, la actividad de la unidad 4. No sé si escuché mal. Usted dijo en 10 minutos. Sí, señora. Por eso se habla de una microclase. Lo que ustedes van a hacer es presentar una estrategia. Es decir, ustedes hacen su actividad de inicio como si ustedes estuvieran dirigiéndose a sus estudiantes. Algo que ustedes saben que en 1 o 2 minutos se explica. Seguidamente tomaríamos aproximadamente unos 5 minutos para desarrollar la estrategia. Por ende, supongamos que es de ciencias naturales y vamos a hablar acerca del ojo. Sabemos que para hablar de todo lo relacionado con el ojo no necesitaríamos por lo menos 90 minutos. En este caso, tomaríamos en consideración solamente un elemento de ese contenido, de forma que en 5 minutos yo lo pueda desarrollar como docente. Y segundo, seguidamente poder utilizar en los 2 o 3 minutos restantes una actividad de cierre. ¿Cómo yo cerraría mi clase? Es decir, que nosotros a través del método sintético podríamos presentar en esos 10 minutos lo que yo haría en un aula de clase en 90 minutos, por ejemplo. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Lileiva, tiene la mano levantada. Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenida. Profesor, para comentarle que tengo problemas con la plataforma. O sea, no me da la opción de ingresar. Entonces, de pronto vaya a tener problema con las actividades o algo.
Tranquila, eso era lo que estaba comentando. Yo ahorita al cerrar el curso me dirijo a la coordinación académica, a la subdirección de posgrado, manifiesto las inquietudes y pregunto acerca si ya todos están matriculados o no, y hasta que no esté matriculado el último, no activo las actividades para que todos puedan acceder en el tiempo oportuno y puedan entregar sus actividades. Bien. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, dando continuidad a lo que es el contenido del encuentro de hoy, es importante que nosotros tomemos en consideración lo que es la didáctica y el currículo. Primeramente, cuando nosotros hablamos del currículo, sabemos que son todos aquellos elementos que hacen posible la educación. Desde el lapicero, el bolígrafo que nosotros vayamos a utilizar para hacer la práctica pedagógica, eso es currículo. Y por ende, nosotros cuando hablamos del currículo, hablamos de los elementos que van de la mano con el estudio de la evolución del hombre, los valores, los elementos científicos, todos los procesos administrativos y evaluativos, todos esos procesos didácticos formativos, todo lo que viene siendo los métodos de enseñanza y el estudio del conocimiento para hacer la educación, siendo la didáctica el arte de enseñar, siendo la didáctica la forma o la manera en que nosotros podamos llevar a cabo los encuentros dentro de cualquier escenario del proceso educativo. Porque ahí mismo lo dice, es un arte, es una manera, es una forma de crear, de innovar, de generar diversas estrategias para que nuestros niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, todos los que sean partes del proceso educativo, puedan mantener un proceso de aprendizaje que sea cónsono también con sus necesidades e intereses individuales y colectivos. Pero si nosotros hablamos de un arte de enseñar que sea asertivo y que sea propio, nos permite conllevar a una adquisición de competencias, siendo estas competencias un engranaje de diversos elementos que están de la mano con lo que es el saber hacer, el saber convivir, el saber ser y el saber conocer, que vienen siendo también parte de los pilares fundamentales de la educación, siendo el saber hacer todo aquello que va de la mano con ese dominio psicomotor que debe tener el individuo para que haya el establecimiento de habilidades y destrezas por medio también de la comunicación verbal, y que eso permite esas habilidades perceptivas físicas que debe tener el educante. Si nosotros hablamos del saber convivir y del saber ser, estamos hablando del dominio afectivo. Hablamos del valorar, del responder, del recibir y la caracterización del valor por medio de la implicación de la sociedad con la educación, la integración de los individuos con el entorno, el aprendizaje en la vida para la vida y la formación integral del individuo. Y el dominio cognoscitivo, que nos permite a nosotros, a través de este arte de enseñar, poder verificar lo que va de la mano con el análisis, la evaluación y la síntesis por medio de tres elementos fundamentales: el conocimiento, la comprensión y la aplicación, tomando en cuenta los objetivos como enunciados, la anticipación de los resultados, guías, los cuales deben ser pertinentes, claros, factibles y evaluables, y que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje para facilitar de esta manera que un proceso de evaluación, siendo la evaluación un proceso de valoración más no de medición, que permitan mejorar una comunicación entre todos los involucrados en el proceso, y de igual manera prever qué será necesario para la enseñanza y cuál será el beneficio para el alumno. En el mismo orden de ideas, cuando nosotros estamos hablando de la didáctica y el currículo y todos estos elementos que nos permiten a nosotros la adquisición de competencias, nos permite ver ciertos aspectos, ¿sí? Hablamos de los contenidos, de cómo nosotros tomamos en consideración estos aspectos para hacer o llevar a cabo la educación, los cuales esos contenidos deben ser de forma transdisciplinaria, deben relacionarse las diversas disciplinas, deben ser contextualizados, porque si yo estoy, por ejemplo, en la comunidad de
de plato Magdalena, yo no voy a llegar a relacionar un contenido con aspectos culturales de una comunidad del norte de Santander. O en el caso de Venezuela, yo no puedo hablar de contenidos relacionados con la parte oriental con los Andes venezolanos, sino que los maestros puedan hacer una contextualización de los contenidos. Y eso permite que el aprendizaje sea significativo y que el individuo se adueñe del mismo. ¿Para qué? Para hacer un proceso emergente, religante, que sea un proceso ilimitado y que por ende el estudiante promueva su pensamiento lateral. Donde el aula sea una mente social, sea un espacio colectivo, un espacio para la construcción de ideas, donde nosotros nos convertimos en actores y gestores tomando en cuenta la familia, los estudiantes, los docentes, la comunidad, los diversos colaboradores y movimientos que son parte de la educación y que van en correspondencia con las políticas del Estado. Pero esa concepción de la didáctica debe ser transdisciplinar, compleja, es decir, que vaya más allá de las exigencias y que se promueva el proceso de investigación. Pero esta interacción debe ser de manera sistémica, debe ir paso a paso, un proceso de entrada, luego un proceso de desarrollo de las ideas y por último un proceso de salida. Debe ser dialógico, debe ser que parta de los procesos de comunicación, de los procesos de interacción, que sea recursiva y formativa, que promueva el aprendizaje colaborativo, donde tanto maestros como docentes de forma horizontal lleva a cabo los procesos educativos para una complejización del conocimiento. Y que esa complejidad nos lleve a nosotros a un proceso de reaprendizaje, un proceso no lineal para la liberación del sujeto desde el punto de vista teórico y práctico. Porque si ustedes asocian este proceso de complejidad de la didáctica y el currículo, lo podríamos relacionar con esa frase de inicio, que en la educación no deberían existir los círculos viciosos, los triángulos amorosos en las mentes cuadradas. Debemos hacer de que nuestros sujetos aprendiz se liberen desde el punto de vista cognitivo y que incorporen dentro de este proceso los elementos afectivos y psicosociales porque son partes del proceso educacional. Y lamentablemente a veces muchos de nosotros como maestros al momento de planificar nuestras estrategias, lo que hacemos es ¿qué? Tomar en cuenta solo lo cognitivo o cumplir con la currícula que establece el Ministerio de Educación y olvidamos las necesidades individuales del sujeto o dejamos a un lado esas necesidades afectivas, sociales, que permiten habilidades y destrezas desde el punto de vista psicosocial y que hacen de las nuevas generaciones un individuo nuevo con integralidad, holístico y que tenga una concepción transcompleja. ¿Cuáles deberían ser esos métodos que utilicemos nosotros a nivel de la didáctica y el currículo? A través de proyectos de investigación, a través de diálogos, a través de ejemplificaciones, a través del descubrimiento y que no podría decir yo en estos momentos que exista una teoría que sea la más acertada, porque cada uno de nosotros aplicaría una de acuerdo a las necesidades del contexto, pero sí podría existir una balanza entre lo cognitivo-conductista con lo constructivista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la didáctica, incluimos también o debemos tomar en consideración en este arte de enseñar lo que son los fines de la educación. Y si ustedes recuerdan lo que hablábamos de la adquisición de competencia y hablábamos de esa necesidad del individuo acerca del saber ser, del saber hacer, construir, del saber convivir, nosotros deberíamos tomar en consideración al momento de llevar a cabo nuestra práctica pedagógica los diversos componentes que permiten hacer de la educación un proceso más dinámico. ¿Cuáles serían esos componentes? Los componentes epistemológicos filosóficos, el componente investigativo científico, ese componente sociocultural, ese componente humanista complejo,
el transdisciplinar, el ético, que va de la mano con la formación también axiológica y la presencia de valores, y a la final ese componente creativo innovador a través de diversas acciones, donde el maestro tiene gran responsabilidad. Recuerda que nosotros los maestros somos los héroes de la sociedad. Y como héroes de la sociedad tenemos la gran tarea de hombres y mujeres que puedan responder a las necesidades de nuestro país. Y tenemos la tarea de poder de que se construya nación. Pero eso depende también de nuestro sentido de corresponsabilidad, con nuestros principios éticos, porque al momento de convertir nuestra acción pedagógica en un arte, nosotros debemos tomar acciones del contexto, de la vida humana, para la buena convivencia, de todas las acciones planetarias, de las acciones políticas sociales, de la acción científica e investigativa, y que eso nos permita hacer una teoría educativa transcompleja. Y que al momento de llevar a cabo la educación debemos tomar en cuenta muchos principios. Ese principio del bucle educativo, mire que ahorita en temas de momentos de pandemia se ha aplicado muchísimo el principio de bucle educativo porque estamos en constante movimiento, la dialéctica también ha asumido gran responsabilidad, donde nosotros nos ha tocado que adaptarnos a esas necesidades del contexto y del mundo, donde los maestros a un inicio no sabíamos cómo responder frente a una situación de pandemia y que nos fuimos adaptando a una educación remota, interactiva, y que eso hizo de que no existiera un proceso no lineal de la educación, porque a veces, como lo decíamos, nos cerramos solo a la presencialidad y ahora nos adaptamos también a las necesidades de nuestros individuos, y que no importa que estemos en la zona rural o en la zona urbana, los maestros nos hemos ido adaptando a esas necesidades. Y que esa incertidumbre que en algún momento sentimos al momento de llevar la práctica pedagógica, nos permite pues tener mayor identidad humana, nos permite tener un proceso metacomplejo y un proceso de transformación. Por ende, este proceso emergente de la didáctica como arte de enseñar nos va a permitir a nosotros como maestros aplicar un proceso de deconstrucción, un proceso de desaprendizaje. ¿Para qué? Para reaprender y luego para aprender y de reconstruir. En algún momento hablábamos mucho de la metacognición, pero yo diría que este es un proceso emergente en el cual nosotros desaprendemos, reaprendemos y aprendemos, siendo un fin de la educación la complejización del educando y esa relación entre la teoría y la práctica. Aquí lo podemos ver, que el sujeto no puede ser considerado un objeto. El sujeto tiene características individuales, tiene maneras de aprender individuales, donde nosotros deberíamos tomar en consideración si es auditivo, si es más visual, si es más kinestésico, al momento de poder planificar nuestras estrategias y ver que la escuela como objeto donde se lleva a cabo el proceso educativo tenga una cierta interacción para que todos los encargados de hacer la educación nos permita a nosotros alcanzar esa complejización. No obstante, ¿cuál sería entonces la importancia de la didáctica? Primero, su meta es lograr conocimiento con sustentos teóricos prácticos que faciliten la enseñanza en quienes, en los alumnos, pero que además esa didáctica como ciencia encargada de hacer del arte de enseñar está formada por métodos, por formas, por maneras de llevar a cabo la educación y que ella también nos va a permitir adquirir diversos conocimientos. Pero esta didáctica nos va a ayudar a desarrollar el intelecto. ¿En quiénes? Nuestros educandos. Mediante ya sea de la asimilación de lo conocido para obtener nuevas informaciones. Entonces, miren la relación o la correspondencia que hay de estos aspectos con lo que hablábamos del proceso de desaprender, reaprender y aprender. Porque nos va a permitir renovar contenidos con aportaciones a la educación en
uso correcto de las tecnologías de la información y la comunicación, en las formas de evaluación, en los libros de texto, en las diversas estrategias lúdicos pedagógicas que podamos utilizar. Y acá, en algunos casos, hemos utilizado algunos ciertos modelos tradicionalistas que podrían ser considerados al momento de ver la didáctica en la educación, o en su modo poder erradicar los mismos para poder ¿qué? Razonar, pensar y explotar la creatividad. Asimismo, hablar de estas tendencias actuales de la didáctica nos permite el cambio de paradigmas. Hablaríamos de un proceso más interpretativo, social y humanista. Hablamos de una nueva concepción del currículo. Hablamos de que la investigación y la evaluación como un proceso de mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablamos de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tendríamos un modelo más democrático de organización escolar, elementos de formación y asesoramiento de los centros y hacer énfasis en la apertura a las didácticas diferenciales y específicas. Recordando que cuando nosotros hablamos de la evaluación, es un proceso de valoración de habilidades y destrezas para promover y alcanzar competencia, más no es un proceso de medición de la información. De esta manera, quisiera cerrar con un mensaje de María Montessori que nos dice: sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Entonces, estimados colegas, estimados amigos, sigan llevando a cabo esa bonita tarea de enseñar con mística y vocación al servicio. Y por mi parte, si volviera a nacer, volvería a estudiar educación. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes acerca de sus comentarios, algún aporte que quisieran dar para dar por culminado este encuentro sincrónico.